RTP. Nuevamente le damos la bienvenida a Javier Rodríguez Sandoval, analista de opinión pública y comportamiento electoral, autor del newsletter La Parte Honda, encuéntralo en Substack. Así que bueno, bienvenido nuevamente, Javier. Perdona por lo que escuchaste antes de empezar la entrevista. A veces toca reírse nomás en el Ecuador. Muy buenos días, César. Muchas gracias. César y todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia también. Muy bien. Continuamos en la conversación de lo electoral. Nos hemos quedado con algunas preguntas pendientes de nuestra última conversación. Pero quisiera empezar por quizá la duda mayor de la gente, ¿no? ¿Dónde pueden crecer en este momento, según tu análisis, con mayor facilidad Luisa González y Daniel Noboa? ¿Cuál es el camino que ellos deben buscar? Es temprano para decirlo, y eso hay que subrayarlo porque estamos conversando ahora el lunes 24 de febrero, la segunda vuelta, faltan 2 meses casi para la segunda vuelta, 16 de abril es la segunda vuelta. Hay un debate el 23 de marzo. Y en el Ecuador, como hemos visto, todo puede pasar, todo puede cambiar en una semana. Entonces, es temprano todavía para decirlo. Entonces, cualquier aproximación que hagamos en este punto es una aproximación, valga la redundancia. En este punto, parecería que para separar, digamos, a los dos candidatos, el camino de Daniel Noboa para ganar sería acumular los votos de la mayoría, acumular la mayoría de los votos que fueron Andrea González. Si es que uno es conservador desde el punto de vista de Noboa, debería asumir que no más del 70 o 80% de esos votos van a ir con él. Para ser conservador, por cierto, cuando él hace su matemática electoral. Después de eso, no la totalidad, pero debería asumir que hay una buena porción de los votos de los candidatos, especialmente aquellos de centro derecha de la primera vuelta, van a ir también con él. Estamos hablando de porcentajes ya ínfimos, ¿no es cierto? Menos del 1%, 11.000, 15.000, 20.000 votos. Cronfle, Cucalón, Tillería, ojalá que no todos se vayan al nulo, porque eso le afectaría duramente al candidato que busca la reelección. Estoy de acuerdo con ustedes. Saquicela, por ejemplo, esos votos. Pero el grueso está en tratar de conquistar una parte sustancial de los votos de Leonidas Aziz. Y una parte sustancial, estamos hablando hoy, por lo menos, si es que, o sea, todo lo demás, ceteris paribus, si es que nada más cambia y todos los otros supuestos se cumplen, estamos hablando de una parte en el orden del 30 al 40% de los votos. Podemos conversar de dónde puede salir eso. Y el tercer escenario, digamos, que sería un poco como contraintuitivo, pero es posible, no soy el primero en señalarlo ni el único, es que camino a la segunda vuelta, Daniel Noboa también le puede arrancar votos a Luisa González, los votos que adquirió Luisa González en la primera vuelta. ¿Hay una manera de estudiar ese voto blando? Yo, por ejemplo, me imagino que sería interesante hacer como veíamos en la prensa europea frente a los resultados en Alemania, el estudio del movimiento del voto, quienes en una anterior elección votaron por determinado partido y luego cambiaron. Yo también me preguntaría si hubieron o todavía es posible tan tarde hacer estudios sobre quién cambió su decisión la última semana de la primera vuelta. ¿Qué otras formas habría de saber dónde está ese voto blando y si se lo podría llevar, por ejemplo, Daniel el voto blando de Luisa o Luisa el voto blando de Daniel? Respondamos a las dos preguntas, ¿cierto? Por separado. La primera, ¿cuál es la forma de averiguar ese tipo de cosas? A través de encuestas a nivel individual. Si es que estamos a tiempo, ya no estamos a tiempo, es una pregunta que en realidad tiene que ver con la calidad de los datos que uno puede adquirir después de las elecciones, preguntando a los electores por quién votaron. La investigación, o sea, nuestra propia investigación, por ejemplo, acá en el contexto de Estados Unidos, la investigación en el contexto europeo, la investigación en cualquier país de América Latina, muestra que cuando a un individuo se le pregunta en una encuesta de manera retrospectiva por quién votó, normalmente la mayoría de las veces responde de manera correcta, pero hay un segmento que no es trivial, o sea, un segmento marginal, digamos, que no da la respuesta correcta. Porque no se acuerda bien, porque se confunde o porque prefiere no decirlo, ¿no es cierto? Por sesgo de positividad con respecto a quién le está haciendo la pregunta. Por cualquier razón, pero esa medición, digamos, ya es un poco sesgada, no es absolutamente limpia. Pero la respuesta es el camino que hay, solamente se puede hacer a través de encuestas individuales. Si es que se puede hacer en el Ecuador, se podría, en este caso, si es que habría una serie de tiempo de una encuestadora, más o menos con cifras comparables, para ver quién iba a votar, quién eventualmente votó por
X candidato y luego quién va a votar, o sea, intención de voto en la segunda vuelta por determinado candidato. Javier, usted mencionaba que había dos escenarios, uno en el cual el voto indígena, un 30-40%, iba para el presidente de la República, y otro en el cual el presidente de la República lograba quitarle de alguna manera parte del porcentaje que se llevó Luisa González, ese voto blando. ¿Cuál sería ese nicho de votantes que digamos que podría migrar de Luisa González a Daniel Noboa, y bajo qué motivos en estos 2 meses podría ocurrir ese escenario? Conectamos con la pregunta que hacía César también, que es la segunda parte, digamos, que no respondí en la intervención anterior. La pregunta de a qué le llamamos voto blando. Ninguna de estas categorías es una categoría técnica estrictamente hablando. Son categorías que nosotros utilizamos de manera más o menos coloquial, pero que sí tienen una referencia ciertamente técnica para referir a los diferentes segmentos que componen, las diferentes capas, digamos, que componen el voto de un candidato. Entonces, una de las variantes definiciones que hay de voto duro versus voto blando, por ejemplo, se me ocurre en el ejemplo de cómo lo hace Clima Social, la encuestadora Clima Social. El voto duro es cuando a una persona se le pregunta ¿por quién va a votar usted? Y después se le repregunta ¿y usted consideraría votar por otra persona o no? Entonces, quien vota por un candidato positivamente y está convencido de hacerlo y no miraría otra alternativa, ese es un voto duro, por ejemplo. Ahora, luego, quien votaría por un candidato pero consideraría otra opción, ese es un voto blando, por ejemplo. En las elecciones seccionales, por ejemplo, de 2023, veíamos más o menos que eso ocurría con la alcaldía de Quito. O sea, Pavel Muñoz, voto duro alrededor del 15%, voto blando alrededor del 10%, sacó 23%, más o menos por ahí, así es la matemática. El problema es que en la composición de votos de estas elecciones, el correísmo alcanzó un nivel que supera la composición de voto nulo más voto blando que habíamos visto en las elecciones anteriores. O sea, 2021, Andrés Arauz saca 33%, 2023, Luisa González saca 34%, más o menos lo mismo. Y todos más o menos como que estamos ya acostumbrados a la heurística de que ahí está el voto del correísmo. Una parte dura, una parte blanda, pero llega más o menos como a ese 33-34%. Al haber llegado esta vez al 44%, yo no me animo a ser tan aventurado como Santiago Basabe, por ejemplo, el pasado viernes, quien dijo que ese 10% adicional es anticorreísta, que se había sumado al correísmo porque estaba harto del presidente Noboa. Yo no tengo los datos para decir eso. Me parece una hipótesis interesante y una especulación interesante, pero estrictamente hablando, lo que sabemos es que ese 10% son simplemente personas que no habían votado por el correísmo en las elecciones anteriores y lo hicieron esta vez en primera vuelta. ¿Me permite algo, Javier? Yo también discrepo con el análisis del profesor Basabe, porque yo pienso, muy bien, más allá de que esta primera vuelta nos ha parecido una segunda vuelta, el correísmo entre primera y segunda crece, ¿no? De 30 y pico por ciento a 40 y pico por ciento, lo hemos visto con un par de elecciones. Y lo ha hecho por varias razones, ¿no? Pero el profesor Basabe dice que este aumento fue de gente que no quería a Noboa, ¿ya? Que anticorreístas que se suman al correísmo para rechazar a Noboa. Pero entonces, ¿por qué hubo un crecimiento parecido entre primera y segunda vuelta en el pasado cuando no existía Noboa? O sea, quizá estemos exagerando un poquito la existencia del antinoboísmo. Y aquí, más allá de que nos haga falta también esa investigación, te preguntaría, ¿cómo tú definirías como categoría útil de existir? ¿Cómo tú definirías la tipología de ese antinoboísmo? O el anticorreísmo, para empezar. Te voy a responder, pero primero cerremos con el ciclo de lo anterior. O sea, creo que César y yo estamos diciendo lo mismo más o menos. O sea, la hipótesis de Basabe me parece interesante. Es una especulación interesante, ciertamente, pero yo no aventuraría a decir necesariamente que ese 10% adicional es un crecimiento de votos anticorreístas. Ni siquiera aventuraría a decir que son votos que quieren una alternativa diferente de Noboa. ¿Por qué? Porque son votos extremadamente frágiles que pueden haber votado por Luisa González por cualquier razón en la primera vuelta. Yo tenía un profesor en el doctorado que decía, para hacer ciencias sociales rigurosamente, por cada dato interesante que uno se encuentra cuando está tirando números, está encontrando como alguna regularidad estadística, por ejemplo, tienes que por lo menos ser capaz de inventarte 5 historias que pueden explicar ese resultado. Entonces, una especie de invitación como a la creatividad más o menos, porque así se hace ciencias sociales, es como uno más o menos como que coteja datos con hipótesis. Entonces ahora, digamos, para poner eso y exagerar un poco ese ejercicio,
Se me ocurre, por ejemplo, la historia del votante que efectivamente está descontento con Noboa. Por cualquier razón, quería evitar que Noboa gane en primera vuelta para castigarle, para darle una lección para votar en contra de la soberbia, de la prepotencia de Noboa, por cualquier razón. Y votó por la alternativa que con mayor probabilidad podría evitar la victoria en primera vuelta, porque acuérdense que hace 2 semanas todo el mundo, exagero, todo el mundo, porque muchos de los que estamos ahora sentados conversando no lo creíamos así, pero todo el mundo, entre comillas, pensaba que Noboa iba a ganar en primera vuelta. Entonces hay el votante que dijo, voy a evitar que eso ocurra, voy a votar por Luisa González porque es la que más le puede frenar, y así es como le estoy castigando a Noboa. Pero ahora, camino a la segunda vuelta, ahora sí que las cosas se ponen en serio, ahora sí tengo que decidir otra vez si es que quiero mismo Noboa o si me ratifico como un voto de Luisa González. Yo puedo imaginarme el escenario en donde ese votante, algunos de esos votantes, pueden regresar a la senda de Noboa porque ahora sí la cosa va en serio en segunda vuelta. Sí. Entonces, en ese sentido creo que estamos coincidiendo entre nosotros al decir que si bien el correísmo alcanzó ese voto duro, ese voto blando, pero hay una tercera capa que es un voto el más frágil de todos, el que no había votado por el correísmo antes, pero esta vez sí lo hizo en primera vuelta, por cualquier razón que sea. Esos son los votos más frágiles porque precisamente por definición son los votos que más creció, son la parte de más arriba, la espuma de más arriba, por lo tanto son los más frágiles y los que francamente se le pueden caer por cualquier razón. Esa sería como una especulación, por ejemplo, para pensar por qué Daniel Noboa efectivamente le podría quitar un poco, la proporción es la menor, ¿no es cierto? Es que sumamos como las 3 capas, pero le podría quitar un poco de los votos a Luisa González si es que alguna de las estrategias de campaña, por ejemplo, es efectiva. Ahora, pero Javier, tú dices, y evidentemente el voto del ecuatoriano no es ideológico, no es un país que tenga un sustento ideológico para su participación política, es más bien emotivo. Como tú lo dices, no me cae bien, no me gustó lo que hizo Daniel Noboa, entonces voto por la que puede frenarlo, por la que puede evitar que gane en primera vuelta y ya en segunda vuelta me replantearé qué pasa. Pues esta campaña se puede ganar por detalles, ¿no? De repente algún tuitazo no muy bueno desde Bélgica también puede mover el tablero quién sabe hacia dónde, o algo de la gestión del gobierno, porque el gobierno tiene ventajas y desventajas de estar en el poder. La ventaja siempre será manejar recursos, poder ocupar territorio, y la desventaja no dar los resultados apetecidos por la gente, y hay muy poco tiempo para que ello ocurra. Hay gente que está desencantada por el tema de la salud, de la educación, la crisis económica, la inseguridad, y al único que le puedes achacar eso es al que está en gestión. ¿Cuán difícil es para Noboa en este corto lapso hasta llegar a la segunda vuelta revertir una gestión que definitivamente no ha sido buena y no, tanto así que el correísmo ha roto su techo y ha superado los resultados históricos? ¿Es posible que Noboa logre revertir eso a través de la gestión? Porque él ya no solo le queda ofrecer lo pueden hacer todos los candidatos, pero a él se le va a contrastar su ofrecimiento con la gestión de ya más de un año. Pongámosle parámetros a esa respuesta, porque la pregunta es difícil, ¿no es cierto? Pero para ponerle parámetros a esa respuesta, si es que nos fijamos, olvidémonos de la segunda vuelta 2025. En cualquier segunda vuelta, en cualquier diferencia entre primera y segunda vuelta en las últimas elecciones, 2021, 2023, por ejemplo, 2017 incluso, lo que hemos visto es que hay una cierta regularidad entre la partición más o menos que uno puede especular más o menos, que se va a dar entre los votos que se dieron a los terceros candidatos en la primera vuelta y los votos que terminan llegando a los 2 candidatos finalistas en la segunda vuelta. Si es que eso es una cierta regularidad, o sea, con un cierto margen de error cuando uno hace la estimación, pero si es que hay una cierta regularidad ahí, lo que a mí eso me dice es que lo que ocurre entre la primera y la segunda vuelta, en términos de estrategias de campaña o en términos de gestión concreta, cuando uno es gobierno y busca la reelección, como usted señala, eso tiene un efecto bastante limitado. Me parece a mí que las preferencias de los electores están como más o menos ya decididas, se expresan de una determinada manera en una distribución estadística en la primera vuelta, que después corresponde, o sea, se puede hacer como por inferencia ecológica, se puede hacer la correspondencia entre eso y la segunda vuelta, con el agravante de que en este caso me parece que una mayor proporción de las preferencias ya están reveladas. ¿Por qué? Porque fue una primera vuelta inusual. Los 2 primeros lugares sacaron el 90%, lo que conversábamos la semana pasada. Entonces, al ser ese el contexto estructural de la elección, me parece que cualquier estrategia de campaña o golpe de efecto a través de la gestión del gobierno
va a tener un efecto mucho más limitado. Puede afectar en los márgenes y esta elección va a ser apretada, entonces sí puede afectar. Pero en términos generales, o sea, la respuesta, digamos, conceptual y de principio es que ese tipo de cosas tienen un efecto más bien marginal. En la primera vuelta de 2021, lo que le hizo ganar a Guillermo Lasso no fueron, o sea, esto es controversial bueno, es menos controversial que hace 4 años, pero cuando alguien decía, yo decía, lo que hizo que Guillermo Lasso gane, por ejemplo, no fue la Coalición por la Libertad, no fueron los videos de Carlos Andrés Vera, no fueron los zapatitos rojos, no fue nada de eso. Mecánicamente, la razón que explica principalmente la mecánica electoral de la victoria de Guillermo Lasso es el voto nulo ideológico que vino sistemáticamente de ciertos territorios, Azuay y Pichincha sobre todo, del voto que fue en primera vuelta a Yacu Pérez y en segunda vuelta se convirtió en voto ideológico, representándole un déficit a Andrés Arauz. O sea, olvídense de los zapatos rojos, de las estrategias de campaña, de las promesas de campaña, de los videos de Carlos Andrés Vera, de la Coalición por la Libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un universo paralelo, Lasso de todas maneras ganaba porque así lo muestra la regularidad dura, estructural, estadística, digamos, de la distribución de los votos y el efecto mecánico del voto nulo. Volviendo al 2025, me parece que esto es algo parecido. O sea, hay algunas cosas que ya están dichas, cualquier cosa que haga de aquí en adelante, cualquiera de los dos candidatos, incluyendo el gobierno en su gestión, me parece que va a tener un efecto más marginal. Estimado Javier, pongámonos a especular un poco. ¿Cómo pudiéramos examinar el comportamiento de la Asamblea Nacional en caso que gane Luisa González o Daniel Noboa? Ahí, en cambio, voy a tomar la reflexión de Santiago Basabe, en cambio, para decir que estoy de acuerdo con la reflexión de esta mañana de la columna de él en Primicias, porque me parece que es una expectativa razonable el pensar que si es que gana Daniel Noboa, la relación con la Asamblea, entre el Ejecutivo y la Asamblea, se complica porque es mucho más fácil que los votos socialcristianos, importante minoría, ¿no es cierto?, y los votos de Pachacutic, la otra importante minoría, plieguen, creo yo, con mayor facilidad o por lo menos con menos fricción con la Revolución Ciudadana, conformando, por lo tanto, un bloque legislativo de oposición si es que Daniel Noboa gana la presidencia. Y si es que Luisa González gana la presidencia, por la misma razón, es la otra cara de la moneda, parecería una expectativa razonable, como señalaba Santiago Basabe esta mañana, parecería ser más razonable la expectativa de que tendría una mejor relación con el legislativo, porque sería más fácil para la Revolución Ciudadana ampliar su bloque, ampliar las filas del bloque en el legislativo a través de estas descripciones de Pachacutic y del Partido Social Cristiano. Incluso sin los socialcristianos, con adscribir, digamos, a los votantes de Pachacutic, ya tendría un peso bastante más gravitante. RTP